Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, también los que estamos aquí en forma presencial, para compartir el mensaje, el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 5 de Santiago, después de la dura advertencia que Santiago hace a los ricos de este mundo, ¿no es cierto?, para que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Vamos a compartir en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, Santiago capítulo 5. Vamos a estar viendo dos versículos en esta noche, el versículo 7 y el versículo 8. Justamente lo que Santiago nos ha presentado en el capítulo 5, hablando acerca de las injusticias de los ricos. Y esto nos afecta a todos, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo pecador y las personas que mayor capacidad de dinero tienen, los ricos, son muchas veces las personas más perversas, más miserables, en el sentido de que en el versículo 4, por ejemplo, nos decía la palabra de Dios: mirad el jornal de los obreros que ha cegado vuestros campos, que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Quiere decir que parte de esas riquezas que poseían eran porque ellos no pagaban a los obreros lo que habían trabajado. Acuérdense, el jornalero trabajaba por día, comenzaba a la mañana y a la tarde tenía que cobrar. Vivía de lo que cobraba al día, no era mensual, era jornada de trabajo. Ellos estaban disfrutando de la cosecha, estaban viviendo en placeres, pero no le habían pagado a los jornaleros que habían cegado sus campos. Este es un problema, Dionisio, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, vamos a hacer tal casa, tal edificio, y son millones de pesos, pero después comienza con mucha promesa y después no pagan de acuerdo a lo que se ha trabajado, ¿no? Y uno tiene que responder a veces con los obreros, con los albañiles que uno tiene a cargo, ¿no? Porque ellos tienen que comer. Entonces es una cadena de corrupción que comienza arriba y afecta a todo el mundo y a toda la sociedad. Nos dice el versículo 4: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placeres desenfrenados, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Y cuando nosotros como cristianos nos toca enfrentar estas injusticias de la vida, como los ricos que no pagaban, que los judíos obviamente estaban sufriendo, su familia, necesidades porque no estaban cobrando el jornal, y también usaban el poder en una forma perversa, porque dice el versículo 6: habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Su alto poder y altos contactos que tenían con la justicia lo favorecían a los ricos. O sea, ellos tenían todas las de ganar. Pero sabemos que hay un Dios justo, juez, que nada se le escapa de todo lo que nosotros podemos vivir aquí en la tierra. Y conectando estas injusticias de los ricos, nos dice en el versículo 7, y es lo que vamos a estar viendo en esta noche, dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y aquí nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la injusticia de hombres ricos, perversos,
que no pagan el sustento. Dios va a actuar en defensa de nosotros, porque Dios, que es el juez justo de toda la tierra, está viendo, está contemplando lo que se está cometiendo. Debemos orar con todo nuestro corazón para que Dios, el juez justo, pueda intervenir a favor nuestro y pueda haber una respuesta para nuestras necesidades, ¿no? Y entonces Santiago va a hablar directamente a los creyentes y dice: por tanto, hermanos, miren lo que nos pide Santiago: sed pacientes, sed pacientes. Ahora, no podemos cambiar un sistema perverso. No podemos evitar las injusticias de la vida, ¿o no? Estamos en un mundo que está controlado, organizado por el diablo. Este no es el paraíso, este no es el cielo, esto es la tierra. El pecado, la injusticia, la corrupción son parte de este sistema. Y todos lo padecemos en alguna u otra manera, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ¿qué nos pide Dios a nosotros como creyentes? Que salgamos a la plaza a quemar goma, que empecemos a reclamar nuestro derecho. Entonces uno dice, bueno, tengo que ir a pelear. Pero fíjense que lo que nos pide la palabra de Dios frente a la injusticia de la vida, la respuesta que nos pide Dios a nosotros se llama, anótenlo, paciencia. Paciencia, hermano. Paciencia. Ahora, esa palabra paciencia, esta palabra paciencia, se menciona 3 veces en este capítulo 5. Se encuentra en el versículo 7 y versículo 8. La palabra que se utiliza, paciencia, está en el versículo 7, dice: sed pacientes hasta la venida de nuestro Señor. Ahora, en el versículo 8 dice: sed también vosotros pacientes, fortaleciendo nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 3 veces se menciona la palabra paciencia. Ahora, les quiero marcar algo importante en este libro de Santiago. Nosotros hemos hablado ya de la paciencia, ¿se acuerdan? ¿En dónde? ¿Cuándo? A ver si alguno tiene memoria. ¿Cuándo hablamos de la paciencia? ¿Te acordás, Mariano? En la prueba. Ahora, quiero distinguir esto. La palabra paciencia que hemos visto en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia que se menciona en Santiago 1:3 no es la misma palabra que se menciona en Santiago capítulo 5, versículo 7. Es interesante porque en el original griego las palabras, si bien cuando se traducen suenan igual y se escribe igual, paciencia, en el original griego son distintas. Ahora, ¿qué marca la diferencia entre una palabra que se menciona en Santiago 1:3, que debemos ser pacientes, y lo que se nos menciona en el capítulo 5, versículo 7? Y vamos a ver que la diferencia de esta palabra es interesante porque Santiago, capítulo 7,
capítulo 5, versículo 7, nos dice, por tanto, hermanos, sed pacientes. Esa palabra se lo menciono simplemente como información, es la palabra macrotumeo en griego, y significa el hecho de tener largura de ánimo, de aguardar con paciencia, de ser tolerante, de tener mansedumbre sin resentimiento ni venganza. Entonces, la palabra paciencia que se menciona en capítulo 5, versículo 7, tiene que ver, más bien está relacionada la paciencia con la hostilidad de personas. Entonces, la paciencia que yo necesito responder con esa paciencia, que se usa en el griego, apunta a ser paciente frente a la hostilidad de las personas. Entonces, yo frente a la hostilidad de personas necesito paciencia, macrotumeo. Pero cuando habla de paciencia, en el capítulo 1, versículo 3, está hablando de upomene, es otra palabra que significa resistir bajo presión, y está hablando de paciencia, capacidad de resistencia frente a la adversidad. Entonces, paciencia frente a hostilidad es la que estamos viendo ahora, macrotumeo. ¿Qué necesitamos frente a la hostilidad? Una paciencia frente a esa hostilidad. Y frente a situaciones de prueba adversa, necesito la otra paciencia, que es resistir bajo presión. ¿Se entendió entonces la diferencia? Una está hablando ante la adversidad, Santiago 1.3. Santiago 5.7 está hablando frente a la hostilidad. La hostilidad ejercida por personas injustas. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta frente a la hostilidad? ¿La venganza? ¿Devolver mal por mal? ¿Amargarme? ¿Desearle el mal a la persona que ha respondido de esa manera? No. Santiago claramente nos dice, por tanto, hermanos, sed pacientes, pacientes. Vuelvo a definir esta palabra. Sandra, ¿estamos ahí? ¿Qué significa paciente? Significa largura de ánimo, aguardar con paciencia, tener tolerancia, mansedumbre, sin resentimiento ni venganza. ¿Es difícil o no? Obviamente que Dios, que nos ha dado su palabra, que nos ha dado su espíritu, pretende que nosotros respondamos diferente al mundo, no por lo que ellos merecen, sino por quienes somos nosotros, sus hijos, somos sus siervos, no estamos solos, no estamos desamparados, tenemos un juez y padre que está a favor nuestro y que va a actuar en su momento y en su tiempo. Entonces es un testimonio que nosotros podemos dar con una respuesta que no es natural. ¿Se entiende? Mi respuesta natural, ¿cuál sería? Ojalá le vaya mal, a ver si le puedo. Algunos dicen, yo le robo las cosas a la hora, total, este no le hace nada. Está robando. No es una respuesta, ¿no es cierto? Me llevó las máquinas que tenía y cobro igual. No, tenemos que tener paciencia. Hermano, vamos a ver algunos pasajes donde se menciona esta palabra. Paciencia frente a ¿qué era? A la hostilidad. Hostilidad siempre en relación con personas. ¿Cómo hago cuando una persona es hostil, es injusta? Tengo que responder con la paciencia. Fíjense, Mateo 18:26. Mateo, donde se menciona esta palabra. Así que frente a hostilidad, hermano, macrotumia.
frente a la adversidad, upomene. Resistir bajo presión. Mariano, si vos podés leer el Mateo 18, versículo... Mateo 18, versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Ahí está. ¿Qué le pide el siervo postrado? Que tenga Paciencia. Está hablando de deuda ahí. ¿Qué hacemos frente a la deuda? Léelo nuevamente, Mariano. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Ahí está. Paciencia está hablando de tener esta tolerancia, aguantar con esa paciencia, con mansedumbre, sin resentimiento ni venganza cuando hay una deuda de por medio. Versículo 29, Mariano. Se menciona igual la palabra. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Ahí está. Dice: aguantame, tolerame, con mansedumbre, sin resentimiento, sin venganza, que yo te lo voy a pagar todo. Una deuda. Segunda Tesalonicenses, también se menciona la palabra allí. Segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Versículo 14. Primera Tesalonicenses 5:14 dice la palabra de Dios: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y aquí está la palabra, y seáis pacientes con todos. Pacientes frente a la hostilidad con todo. Es un imperativo, es una orden que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Debemos ser pacientes para con todos. Ahora, vamos a otro pasaje en Segunda de Pedro, donde nos habla, es muy interesante porque nos habla de la paciencia que Dios tiene hacia nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, interesante porque ¿qué es lo que frena a Dios de derramar su ira sobre este mundo perverso, injusto y pecador? ¿Cómo ve Dios a nuestro mundo? ¿Qué te parece? Si tú fueras Dios, ¿qué harías? Y tuvieras el poder para hacer lo que quieras. Uno diría: lo borro a todo de un plumazo. Ahora, miren lo que dice el pasaje. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Miren lo que dice, sino que es
paciente para con vosotros. Su paciencia lo lleva no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una oportunidad para que las personas se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Él puede venir ahora si quiere. ¿Por qué no viene? Porque dice que tiene paciencia, aguanta, soporta, con largura de ánimo, ve el pecado, ve la perversidad de la raza humana. Pero ¿por qué no actúa? ¿Por qué no viene todavía? ¿Por la paciencia? Porque está dando oportunidad al pecador a que se arrepienta antes que sea el final y el juicio y el infierno venga sobre el pecador. ¿Se entiende? Entonces, Dios es un Dios paciente para con los pecadores hostiles que no creen en Él, que hacen las leyes en contra de su palabra, que desafían su autoridad, que niegan su existencia. El perverso hombre que vemos, Dios, ¿por qué no actúa? Porque tiene algo que lo frena, se llama paciencia. Si Dios hubiera venido hace 50 años atrás, yo no sería salvo. Me esperó, me soportó mi pecado, mi maldad, mi perversidad. La paciencia fue lo que lo detuvo a Dios a darme una esperanza y una oportunidad. ¿Ven, hermano? Lo que Dios pide, paciencia para nosotros, es lo que Él, como Dios, ejerce sobre los pecadores. ¿A quién lo ofenden más que a Dios? Los seres humanos. Yo puedo sufrir algo, pero fíjate Dios, la creación que Dios hizo, la rebelión del hombre, la rebelión del corazón humano. ¿Cómo está hoy el hombre? Sin embargo, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios todavía no viene? Porque Dios tiene paciencia, un freno. Un freno que tiene un propósito, no es pasividad. Porque dice, no queriendo que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que todos, esa paciencia es para que todos procedan al arrepentimiento. Mañana puede ser demasiado tarde, nosotros tenemos familia que no conocen a Cristo y que si Cristo viniera hoy, se quedarían a la tribulación, o si los agarra la muerte, van a ir a las mismas llamas del infierno. Entonces, ahí actúa la paciencia divina, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, fíjense, todos, si es por Dios, vengan al arrepentimiento. Entonces, Dios, ¿por qué no viene? Algunos decían, che, ¿cuándo viene tu Dios? Prometió hace un montón, no pasa nada. Se burlaban, ¿viste? Algunos de la venida. No es que Dios sea pasivo, es paciente. Son dos cosas distintas. Dios no es pasivo, es paciente. Es paciente para con nosotros. Entonces, que nosotros a veces como iglesia, como hijos de Dios, lo único que hacemos a veces nos limitamos a siempre ver lo malo del sistema y el pecado y la maldad, pero no entendemos, según la perspectiva divina, que tenemos que hacer algo por esos pecadores perversos que necesitan el amor de Cristo, necesitan venir a los pies de Jesús en arrepentimiento. No nos interesa a nosotros las almas, a Dios sí. ¿Se entiende? Y entonces, en vez de estar tan enojado por un sistema injusto y querer que la política o algo milagroso lo cambie todo, y vivimos quejándonos de todo porque todo está mal, todo sube, todo, el dólar, ¿no?
todo el día te están comiendo la cabeza para que vos no tengas un corazón agradecido, para que vos no veas más allá de tu propio ombligo a los perdidos que tienes al lado, que no conocen el amor de Cristo. El cielo para el creyente no es en la tierra, es allá arriba, no es acá. Acá es un camino duro, camino angosto, camino con hostilidad de los pecadores. Pero nosotros estamos para demostrarles a ellos que somos cristianos, creyentes, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra y que podemos responder no como merecen, sino como Dios nos pide. Paciencia, paciencia, paciencia. Volviendo a Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes, pacientes. Ahora, vamos a ver el período del tiempo de la paciencia. ¿Paciente hasta cuándo, che? Y mirá, lo dice Santiago. Por tanto, hermanos, sed pacientes. Miren, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O sea, esto tiene un fin. Esta película, ya su fin está marcada. Esto no va a mejorar, les tengo que decir una mala noticia. Esto no va para mejor, va para peor. La inmoralidad va creciendo a pasos agigantados. Ahora estamos en el mes del orgullo gay. Tienen un mes y todo eso. ¿Viste? Fíjate. Lo que Dios llama perversidad, ellos le dan los derechos y lo aprueban y lo aplauden y son el orgullo, donde antes estaban escondidos porque sabían que estaban mal, sabían que eran pecadores y que eran perversos. Ya Dios destruyó Sodoma y Gomorra como ejemplo de aquellos que habrían de vivir impíamente y ahora se exaltan, se exhiben con sus derechos y se sienten orgullosos de darle la espalda y desafiar al mismo Creador. ¿Ven? No va bien esto, va para peor. Hay tantas cosas que se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque son los códigos que pone el hombre según su conveniencia. La moralidad cambia, pero Dios sigue teniendo el mismo estándar de santidad y sus mandamientos no cambian. Entonces, paciencia de Dios. ¿Hasta qué tiempo? Hasta la venida, dice Santiago. Hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Esto no va a ser para siempre. El pecado no es para siempre, es temporal. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Isaías, porque uno dice, che, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar esto? Ya no se puede vivir en este mundo perverso, pecador. Te matan por un celular, te pegan un tiro por robarte una moto, por una bicicleta. No podés ir a trabajar. Los malos reinan, tienen derechos, los derechos humanos. Ahora, uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice Isaías capítulo 35, versículo 4? Tenemos que entender que esto se va a terminar y que esto tiene un final. Nos dice Isaías 35, 4, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios
mismo. Lo vuelvo a leer. Isaías 35, versículo 4. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con, escuchad, venganza. La retribución o el justo pago vendrá de Dios mismo. Dios viene en su segunda venida a juzgar a la tierra, a juzgar a los pecadores. Se llama tribulación. Dios ya lo ha determinado. Ya está escrito. Es la última semana de las 70 semanas de Daniel que resta cumplirse. Entonces, tenés que tener paciencia porque un día el Señor viene y Él va a poner todo en su justo lugar y va a ejercer su ira, desatar su ira, va a ejercer su justicia, primero en este mundo, por medio de los 7 años de tribulación, donde la ira de Dios por 21 juicios será desatado sobre esta tierra. Ahora, te quiero decir, tenés que dar gracias, porque vos no vas a estar. Porque yo no voy a estar. El Señor me va a arrebatar antes, me va a llevar con Él a la gloria. Antes que la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra, Dios se llevará a los santos. Dios se llevará a los justos. Entonces no te preocupes por la hostilidad de los pecadores. Tenele paciencia. Orá por ellos. Porque la Biblia dice, amarás a vuestros enemigos. Porque ellos están en un camino sin retorno si no se arrepienten. ¿Se entiende? Yo puedo sufrir un poco, pero yo ya tengo mi lugarcito en el cielo. Pasaje al cielo tenés, Dionisio. Ya está. Vamos al cielo, vamos a la gloria, vamos con el Señor, vamos a su gloria, vamos a esa ciudad de oro majestuosa que Él construyó. Allá no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay chorro, no hay nada. Es el cielo. Eso ya lo tenemos asegurado, hermanos. El tema es cómo vivimos el tiempo que nos queda bajo este sistema hostil, perverso y adverso para el creyente. Tenemos que desarrollar una virtud sobrenatural que se llama paciencia. 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 ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Diría uno, ¿no? Santiago le dice, hablando, primero ya declaró ante los ricos su justo juicio, Santiago 5. Pero después directamente habla a nosotros los creyentes y nos dice, hermanos, por eso dice el versículo 7, por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Hasta cuándo, Santiago? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Porque el Señor viene, ¿cuándo? ¿Cuándo viene, Dionisio, el Señor? Cuando nadie espera. Cuando nadie espera. Pero viene pronto, ¿no es cierto? Entonces, cuando venga el Señor, se acabó. La paciencia, ¿hasta dónde la necesito? Hasta que venga el dueño y arregle todo. Ahí yo salgo, ya no me hago cargo ni mala sangre, déjame a mí. Ahora yo me hago cargo, dice Dios. Entonces la paciencia tiene un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Ahora, su venida pone fin a la hostilidad, la injusticia humana. Ahí entra Él. Viene a juzgar, viene a derramar su ira. Miren lo que dice Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Por eso, si uno no quiere a veces vivir mal en este sistema,
tenemos que dejar de consumir tanta realidad. No ser un ignorante como está todo, pero estar todo el día con la televisión prendida, ¿viste? Y escuchando cómo está todo. Te agarra una depresión, te agarra un miedo, te agarra una incertidumbre que no tiene solución. Mejor es agarrar la Biblia, mejor es conocer la palabra y llenar tu mente de las verdades eternas. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor viene con ira, viene con justicia. Entonces, este sistema ya está condenado. Ya el juicio de este mundo está sobre esta tierra. Tiene los días contados este sistema. Entonces, vos decís, ¿qué hago? Ser paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Él va a hacerse cargo. Ya está todo escrito. Yo no tengo que inventar nada, yo sé lo que va a pasar. Yo puedo leer el diario del lunes con la Biblia, porque ya está. No hay nada que pase que Dios ya no lo sepa y no lo haya anticipado en su palabra por su profecía. Tengo que conocer más, llenar más la mente. ¿Para qué? Para que mis temores, mis angustias, mis aflicciones se puedan ir de mi corazón. Pero a veces uno está todo el día ahí con la tele poniendo crónicas, sale sangre, ¿no? Último momento y ya, está todo mal, está todo podrido, no hay esperanza más. Entonces, ¿ven? Perdemos la fe, perdemos la esperanza, porque no estamos fijando nuestros ojos en lo eterno, estamos mirando lo temporal. Ahora, el Señor viene, nos dice Santiago, volviendo a Santiago, ¿hasta cuándo la paciencia, pastor? Hasta que venga el Señor. ¿Cuándo viene el Señor, Mariano? Pronto viene, amén. Estamos preocupados por tantas cosas y planes, no lo vamos a alcanzar a ver, ¿eh? El Señor viene pronto. Fíjense cómo si uno cree en la venida de Cristo, cómo afecta, ¿no? 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. Los cristianos del primer siglo, siempre digo lo mismo, vivían creyendo. ¿En qué creían? En el inminente retorno de Cristo. Dice 1 Corintios 16, Pablo está saludando a la iglesia de Corinto y dice versículo 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Esa expresión maranata está compuesta por dos palabras. Marán, atá, que significa el Señor viene. Está puesta en griego directamente. Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. No te preocupes. El sistema no va a mejorar. No va a cambiar. Ni mi ley, ni la ley de nadie va a cambiar este sistema. Pero ya está escrito. Y el Señor viene pronto. Entonces, si tú crees de verdad de que Él viene pronto, ¿qué dice? Si alguno no ama al Señor, hay que amarle al Señor. Con todo el corazón, porque Él viene pronto a buscarte.
Ahora, otro pasaje, simplemente son ejemplos. Filipenses 3:20. A veces uno se queja. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, escuchá hermano. No estaba en un cómodo escritorio con una pantufla tomando un café. Estaba con cepos y cadenas y estaba en la cárcel y escribía estas palabras. Filipenses 3:20. Dice Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. No sos paraguayo, no sos argentino, no sos boliviano, sos ciudadano del cielo. Y vamos para allá, vamos para la patria. Escuchá, mira lo que dice Pablo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué decía Pablo? Él va a transformar este cuerpo, que te duele, que tiene achaque, que tiene enfermedad, que te duelen los huesos cada vez más, sufrís más el frío, el calor. Pero Dios tiene un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Cristo, que te va a dar a vos y a mí. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice Pablo. Entonces podés estar gozoso a pesar de que estás en una cárcel fría, encadenado y con un cepo. Y de hablar del gozo del cristiano, que no depende de sus circunstancias. Entonces tener bien en claro que su venida está cerca. La venida del Señor está cerca. Pero muchas veces uno no lo cree, simplemente es conocimiento, ¿no? Porque después uno se ahoga en un vaso de agua. Fíjate un versículo más con respecto a la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 1:10. Justamente veníamos hablando de que se acerca un tiempo de juicio de Dios, de tribulación hacia este mundo pecador. Y nos dice Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Nos dice Pablo, escuchá hermano, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuchá hermano, ¿para qué viene Jesús? Te va a arrebatar, te va a llevar al cielo, y de esa manera, antes que la ira sea derramada sobre este sistema, sobre este mundo pecador perverso, Él nos libra de esa ira y nos saca a su misma presencia. Antes de que la ira caiga sobre el sistema, Dios y su Hijo nos llevan antes a la gloria. Su Hijo, ¿qué hace? ¿Quién nos libra? De la ira venidera. Entonces, hermano, ¿de qué te vas a preocupar vos? Decime. Si tu futuro está asegurado, si tenés una ciudadanía celestial, si vamos a tener un cuerpo perfecto como el de Cristo, donde allá no hay frío ni calor, ni mal, ni cementerio, ni hospitales, ni necesitamos policías que nos protejan ahí, porque vamos a estar cara a cara con Dios por la eternidad. Entonces, simplemente necesitamos, volviendo a Santiago, creer lo que dice Santiago. Por tanto, hermanos, sean pacientes. ¿Hasta cuándo, Santiago? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida
del Señor. Perfecto. ¿Qué más? Y va a hacer una ilustración sobre este punto y dice versículo 7, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5, versículo 7. ¿Está bien ahí? ¿Cuál es el ejemplo de paciencia que nos pone acá la palabra de Dios, Dionisio? Nos dice, fíjense, el labrador, el que trabaja la tierra, qué paciencia que tiene. ¿Por qué? Nos dice Santiago que miremos al labrador que espera el fruto precioso, o sea, hasta que el fruto venga y la cosecha llegue, él tiene que pasar un proceso de espera. Y él depende, en el contexto de Israel que está hablando Santiago, que es un lugar semidesértico Israel, y que depende en ese momento de 2 lluvias nada más, 2 lluvias por año que eran vitales para la producción y para plantar y para poder cosechar. Se mencionan allí las 2 lluvias. ¿Cómo se llaman? La lluvia que espera, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana aparecía a fines de octubre, principios de noviembre. La lluvia temprana comenzaba a fines de octubre, principios de noviembre, y era para la germinación de la semilla. Esa primera lluvia que caía, preciosa, mandada por Dios del cielo, hacía que la planta pueda germinar. Y la lluvia tardía, que venía a finales de abril y principios de mayo, era para la maduración del fruto. La segunda lluvia caía para la maduración. La primera, germinación. La segunda, maduración del grano. O sea que él dependía de los tiempos de Dios y de la lluvia. La lluvia que ¿quién la mandaba? La mandaba Dios. Si en un semidesierto no llueven esas 2 lluvias, estás liquidado. No podés, un país agrícola, se mueren. ¿Qué pasa ahora, Dionisio, que estábamos hablando? No ha habido lluvia, no hay agua. ¿Y ahora? La semilla se va. ¿Ven? Todo está íntimamente relacionado. Entonces, ellos dependían de la lluvia. Fíjense Levítico 26:4. Dios escogió esa tierra que le dio Israel, con esas características que la hacen única. Levítico 24:6. La ley dice, Dios dice, y yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Lo vuelvo a leer. Levítico 26:4. Mirá quién te da la lluvia. Y yo daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. ¿Quién daba la lluvia? ¿De dónde venía? ¿Quién es el proveedor de esa lluvia? Vital y fundamental para la cosecha. Deuteronomio 11:14. Vamos a leer ahí. Deuteronomio, otro versículo. Deuteronomio 11, verso 14. Deuteronomio 11:14 dice, y él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía,
para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Miren, la ley había sido dada en el desierto. Ellos todavía no habían entrado a la tierra prometida, pero Dios ya sabía cómo funcionaba esa tierra. Y Dios creó esas dos lluvias fundamentales para que ellos pudieran tener los frutos de la tierra. Lo vuelvo a leer el versículo 14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ¿Ven? Dios es el que provee el agua que debe esperar pacientemente el trabajador de la tierra, como dice en el versículo 7, y ese es nuestro ejemplo. Tenés que esperar el tiempo de Dios, la lluvia que viene de la presencia misma de Dios que envía para regar, germinar y madurar el grano. Entonces, dice Santiago, yo les quiero ilustrar la paciencia. Miren a los que se dedican a labrar la tierra. Hasta que ellos pueden tomar el fruto y venderlo o comerlo o comercializarlo, tiene un proceso y tiene un tiempo. Y ellos saben y conocen los tiempos y esperan el tiempo. Sed paciente, porque la cosecha viene en el tiempo de Dios. Entonces, hermanos, para finalizar les quiero mostrar el versículo 8. Dice, hemos hablado de la palabra, hemos hablado del período, hemos hablado de la paciencia, el labrador, el ejemplo, ¿no? Versículo 8 dice, el versículo 8 dice, sed también vosotros pacientes. Santiago 5:8. Sed también vosotros pacientes. Y dice, fortaleced vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Saben qué nos pide Santiago? No solamente que seamos pacientes frente a la hostilidad de los pecadores y la injusticia, sino el Señor nos pide también que tengamos un corazón fortalecido, no debilitado, fortalecido en Cristo, fortalecido en su palabra, fortalecido en que Él nos encuentre reunidos en su nombre esperando que Él viene en cualquier momento. Porque este sistema te devora, te destruye, te debilita. Si tú no te acercas a la casa de Dios, si tú no abres la Escritura para escuchar el mensaje que yo necesito nutrir mi corazón, para fortalecerme porque tengo mucha debilidad. Fortalecer está hablando de afirmar firmemente con un apoyo, está hablando. Afirmen sus corazones, que el Señor nos agarre como confesados, pero fortalecidos. Y hay muchos cristianos debilitados, cristianos desesperados, cristiano que ha perdido su fe, cristiano que se ha descarriado y han perdido esa esperanza maravillosa de que el Señor viene y está cerca su venida. Miren, cuando Juan termina la carta de Apocalipsis, dice, fíjense, vamos a leer allí en Apocalipsis 22. Esto fue escrito casi 2000 años atrás. Y Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, cerrando la última revelación
de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice Juan, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Lo vuelvo a leer. Apocalipsis 22, 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Escucha, hermano, estas palabras de Juan tienen casi 2000 años. En ese momento Juan pensaba que Jesús venía. Quiere decir que estamos 2000 años más cerca de su venida. Que debemos creer lo que está escrito. No solamente como información y conocimiento, sino como la base de nuestra fe. La paciencia se nutre y se sostiene sabiendo que el Señor está cerca y que el Señor viene. ¿Se entiende? Entonces, si sabes que viene pronto, fortalece tu corazón, afirmale, apóyate bien en Él, porque el Señor está cerca. Termino con un pasaje que me encanta, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos capítulo 10, versículo 37, dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 10, 37. ¿Lo tienen ahí? Dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Te lo vuelvo a leer. Porque dentro de muy poco tiempo, escuchá, el que ha de venir vendrá y no tardará. El Cristo. Marcalo en tu Biblia, memorizarlo. ¿Estás viviendo de acuerdo a que Cristo viene pronto? ¿Estás afirmando tu corazón en Él, en su palabra, en sus promesas, en sus propósitos, en sus programas? Porque Él viene. ¿Estamos haciendo lo que debemos? No podemos pedir que Dios, muchos creyentes dicen, che, subió la papa, y bueno, el Señor viene. Subió el dólar, y bueno, Cristo viene. O sea, no como un escapismo, no como un escapismo. El Señor no viene porque está esperando arrepentimiento del pecador. Dentro de esos hay muchos que son familiares tuyos y míos. Tenemos que hacer algo por ello, no simplemente esperar que venga el juicio y que venga Dios y que ya está y que se lo lleve a todos. No. Tenemos que hacer que Dios lo salve. Tenemos que hacer mostrándole un testimonio de que nosotros no somos como el mundo. Que no respondemos como ellos. No somos marcianos, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y el Señor nos ha puesto para que mostremos la paciencia de Dios por los perdidos, sin sentir venganza ni resentimiento ante la hostilidad de ellos. Mostrarle a Cristo y traerlos a la iglesia que conozcan al Señor. Porque el Señor viene pronto. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en esta noche. Y nos vayamos con el corazón lleno de ánimo, de esperanza y de fe.